Bueno, vamos a iniciar con una oración. Digamos que mi fe y todo mi proceso empezó en Efetá, precisamente, y, y pues siempre que hay un testimonio en Efetá, le pedimos al Espíritu Santo que baje cantando. No vamos a cantar, pero vamos a rezarle al Espíritu Santo. Entonces, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumíname, santifícame. Ven Espíritu Santo, ilumina, santifica a cada una de las personas que van a escuchar este testimonio. Ven Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Señor, te quiero dar gracias por este día, te quiero dar gracias por la vida, te quiero dar gracias por hoy poder estar aquí literalmente a tu lado. Permíteme ser hoy tu voz, permíteme ser hoy tu mirada, permíteme que te puedan conocer a través de mi vida, de lo poco, de lo mucho que has hecho conmigo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo normalmente cuando hago testimonios soy súper como didáctica y no me gusta ponerme micrófono, me gusta como hablar y que me sientan muy cercana. Y después de mucho tiempo descubrí esta historia, amo las historias, amo los cuentos, y esta historia pues a mí me transformó y me cambió mi perspectiva frente a el proceso de fe que tiene cada uno. Y yo espero que a ustedes pues les pase lo mismo. Entonces, pues vamos a iniciar como un viaje literalmente al corazón de Jesús. Y ese viaje pues es en una barca, porque si algo se caracteriza en la Biblia es que el agua siempre es sinónimo de impureza. Por eso es que Dios y Jesús, pues Dios a través de la persona de Jesús, caminó sobre las aguas. Por eso siempre pasaba pues en el mar, pero en una barca. Nunca se sumergió, solamente pues para el bautizo, donde esa agua pues ya había sido purificada. Entonces vamos a iniciar esta embarcación al corazón de Jesús. Vamos a estar contando un cuento y mi vida y pues ahí lo van a ir entendiendo. Entonces vamos a iniciar por el cuento. Es un marinero pues que tiene, digamos que su barca, y además le rezó a Jesús y a Dios muchísimo por una barca, porque no tenía una barca, entonces no tenía cómo ser marinero. Jesús le regala esta barca, es chiquita, pero cabe él, cabe otra persona, puede estar en un río, en un lago, en todas partes. Y él estaba feliz pues con su barca. Y digamos que empieza su embarcación en un lugar pues muy tranquilo, muy seguro, pues porque estaba probando su barca. Y yo creo que así inició mi vida. Ya volvemos con mi vida. Mi vida ha sido muy bendecida porque gracias a Dios he tenido una familia que ha sido construida en bases sólidas. Frente a eso, pues es como Jeremías 1:5, ¿no? Antes de que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes de que nacieras, te consagré, te puse como profeta de las naciones. Mis abuelos, que es una historia que me encanta, mi abuelo nació en un pueblito en Colombia, donde siempre ha habido conflicto y aún hay conflicto armado, sobre ideas políticas sobre todo. Y él en ese momento, hace pues muchos, muchos años, él era liberal, su familia se declaraba como liberal, y en ese momento a todos los liberales los mataban. Eh, el papá de mi abuelo lo matan a los 8 años de mi abuelo. Él decide dejar el colegio, dejar todo y ser el hombre de la casa. Entonces mi abuelo pues es el hombre de la casa a los 8 años. Crece de esa forma, digamos que es un hombre súper echado para adelante, y echado para adelante es como que se ha cargado con todo y lo ha podido cargar. Fue el hombre de la casa, efectivamente, y salió adelante. Empezó a trabajar a los 8 años. Mi abuela, una niña súper consentida, tenía todo y todo se lo daban, le preocupaba muchísimo el cómo se veía, el cómo se sentía, no sé, la etiqueta, todo.
y mi abuela de Manizales, de otro pueblito, bueno, ya es ciudad en Colombia. Se conocen y mi abuelo pues se enamora perdidamente de ella. Ella ya tenía una propuesta de matrimonio y pues digamos que ahí decide pues pensarlo, ¿no? Como este señor que parece casi que Tarzán, o sea, alguien que ha hecho su vida muy diferente a lo que yo había visto, le intereso, se está preocupando por mí y me llama la atención. Así es como mis abuelos deciden casarse y para él era una mujer inalcanzable, inalcanzable. Y los dos pues edifican un hogar basado en el amor, en el respeto, en la castidad, en todas las virtudes de verdad la Sagrada Familia. Mis abuelos son los papás de mi papá. Mi mamá es de Medellín, toda mi familia es paisa, es gente súper entradora, súper cálida, súper servicial. Entonces, toda mi familia siempre ha sido como muy, muy unida, muy, muy unida. Eh, Nazco, mis papás tienen una relación a distancia. Mi papá en ese momento vivía en Bogotá, mi mamá en Medellín. Mi papá vendía mandarinas para poder lograr ir a visitarla y tener la plata pues del bus para ir a visitarla. Tiene una relación a distancia casi que 4 años. Se casan y se vienen a vivir a Bogotá. Eh, Ese es el contexto en el que nazco y yo creo que eso es importante porque definitivamente la familia es la base del hogar y si no hay algo sólido, pues no vas a tener resultados sólidos. Y yo creo que eso es lo que más falla hoy en la sociedad y después lo van a entender. Eso es lo que más hace falta hoy en la sociedad, que verdaderamente nosotros tomemos todas las virtudes que tiene ese Sagrado Corazón, que llegue a los hogares, que esté en la sala del hogar, que lo conozcan, porque si no lo conocen, pues cómo lo van a amar. Y si no lo aman, pues cómo esperan dar amor, recibir amor y que ese amor se vea fructífero en los hijos, en la descendencia, ¿no? Entonces ese es el contexto de mi familia. Mi abuela me presenta a Dios. Mi tío menor, el último hijo de mis abuelos paternos, eh, sufre de un tumor en la cabeza. Mi abuela estaba dedicada a los desfiles de modas, a la vida de etiqueta, o sea, ella siempre siguió con su moda y con su vida pues muy tranquila. Pues digamos que este, sí, esta cruz, que pues no es que Dios la mande, pero pues sí sucede en este hogar, es la razón por la cual mi abuela pues se dirige a la mirada de Jesús. Hay una amiga que precisamente también está en estos rosarios, la pueden buscar, se llama Mariana Saldarriaga. Y mi abuela, cuando está en todo este proceso de la enfermedad de su hijo, de empezar a buscar a Dios, de buscarlo desesperadamente, como ese Dios bombero, ¿no? Llega a la prueba y ahí sí lo buscamos. Eh, pues recibe un mensaje de la Virgen. Mi abuela escucha a la Virgen y la Virgen le dice que no tenga miedo, que es la madre de Torcoroma y que ella va, o sea, que todo va a estar bien. En pocas palabras, la familia Name, que aquí en Colombia pues tiene un nombre muy importante frente a estos procesos de fe, es de Ocaña y ellos pues visitan y apoyan a mi abuela en todo este proceso pues de oración, de fe y de dedicarle ahora sí su vida a Dios. Ahora los desfiles que hacía era para causas benéficas, ahora sus viajes eran peregrinaciones, ahora todo estaba dirigido a Jesús, a Dios. Y en ese momento, sobre todo, a María. Entonces, mi abuela es la persona que me presenta a Dios. O sea, cuando yo nazco, ya mi abuela tiene un proceso muy, muy adelantado con la Virgencita, sobre todo. Ella inició siendo mariana. Y creo que eso es importante porque al fin y al cabo, la Virgen siempre te va a llevar a Jesús. Ella es el camino más fácil y más seguro para llegar a Jesús. Eh, pues toda la familia Name y Mari, que es, digamos que de mi generación, pues fue quien la apoyó a mi abuela como a seguir en este proceso de fe. Llega un momento en donde alguien le dice a mi abuela
Jesús está muy bravo contigo. Y ella, ¿cómo así que está muy bravo conmigo? Tú lo has dejado en otra posición y has puesto a María en la primera posición. Tengo un Sagrado Corazón, te lo quiero regalar, pues quiero que sea tuyo. Y mi abuela, después de ver, ahora sí lo dejé como al aire, la sanación de mi tío, una sanación milagrosa, una operación que duró casi 19 horas y que llegó a un punto en donde el médico, obviamente creyente, le dijo a Dios, yo ya hice todo lo posible, ahora operas tú. Y en ese momento mi tío empieza a sanar y hoy en día pues está muy bien, gracias a Dios. Y mi abuela siempre dice, pues yo no quiero ser como todos los leprosos que no fueron a darle gracias a Dios después del milagro, sino como ese único leproso que volvió a darle gracias a Dios. Y ella dice, debería estar de rodillas agradeciendo a Dios por la vida de mi hijo. Eh, Volvemos. Entonces que sí, que estaba muy bravo Jesús porque que ella había puesto a María en el primer lugar y conclusión, le dice, te tengo este sagrado corazón, que es este sagrado corazón, y mi abuela desde ese momento hasta hoy peregrina con este sagrado corazón en todas las casas, en todos los lugares a donde la llamen, porque ella entendió que uno, el corazón de María y el corazón de Jesús siempre están unidos. Y por eso es que ella inició su fe desde María. Y por eso es que se dedica a mostrar el corazón de Jesús. Entonces yo nací en todo este contexto y pues obviamente llega la adolescencia, llega, digamos que sí, al final el colegio, los amigos, eh, octavo yo creo que es como el peor año del mundo, cuando uno tiene como entre 15 y 16 años y uno empieza a cuestionarse muchas cosas. Y yo tenía muchas máscaras, o sea, verdaderamente yo sí veía a mi abuela cargando con este sagrado corazón a todas partes, o sea, de verdad lo llevaba en el carro, que tenemos una novena, lo lleva, que tenemos un almuerzo, lo lleva, que vamos para la finca, el Sagrado Corazón también estaba ahí. Y a mí me parecía pues como algo del diario vivir, como si cualquier persona hiciera eso, algo súper cotidiano. Y por otro lado, mis papás, digamos que nunca fueron como a obligarme a la fe, sino todo lo contrario, y digamos que eso yo creo que posibilitó para mí, en mi proceso, que el proceso pues saliera bien dentro de mi fe, aunque todos sabemos que es en el tiempo de Dios, y pues el tiempo de Dios a mí me llegó porque abrí mi corazón, por ninguna otra cosa. Estaba con 15 años en el colegio y con muchas máscaras, muchísimas máscaras. Mi papá es el tipo de papá, o bueno, era el tipo de papá que se preocupaba más por darnos los bienes materiales y que todo, y que lo tuviéramos todo, o sea, que fuésemos las hijas más consentidas del mundo, con mi hermana, y, y que no nos faltara nada. Pero era un papá que se preocupaba pues por trabajar y por estar en el trabajo. Eh, Empezaron muchas máscaras en mi vida, sí, más o menos desde los 13 años, y muchas heridas que se fueron destapando y destapando. Y la máscara de agradarle a todo el mundo, la máscara de ser una en la casa, ser una en el colegio, ser una con un grupo, ser una con X y al final de cuentas no tener ni idea quién es Alejandra. ¿Quién es Alejandra? O sea, ¿quién es esa persona que hoy está aquí? Eh, y fue muy difícil encontrarme. Voy a un retiro y este retiro es testimonial, es un retiro que me invitaron y que a mí me llamaba la atención. Como les dije, yo siempre estuve muy unida a la fe, o sea, nunca ni dije que no creía en Dios, siempre era la que ayudaba en pastoral en el colegio, siempre estaba muy metida, pero de una forma súper efímera, súper light, no con el corazón. Y me invitan a este retiro, voy a este retiro y ahí me doy cuenta de una cosa y es que Dios no vive en el cielo súper lejano, sino que Dios vive en mi corazón, vive dentro de mí y que yo lo puedo escuchar dentro de mí
y que sencillamente puedo cerrar los ojos y hablar con él. Y para mí eso fue sorprendente, o sea, darme cuenta que un Dios que todo lo puede, que todo lo es, vive dentro de mí, dentro de algo que en ese momento yo sentía impuro, sentía vergüenza, sentía muchas cosas, muchas cosas. Digamos que en esa época no solamente eran las máscaras, sino también era al final la masturbación, al final el tomar trago desmedido, al final casi que llegar a una fiesta y tener que darse un beso con alguien o liarse con alguien para llegar el lunes al colegio y poder contar lo que hiciste el fin de semana. O sea, era como un círculo vicioso, en donde si tú no entrabas en ese círculo vicioso, no eras nadie, o sea, no tenías que contar el fin de semana, o sea, lo importante era el chisme de lo que había pasado en el fin de semana en la fiesta, con tal man, con este otro, con esta otra persona, y si no tenías algo que contar, pues ya no tenías casi que círculo social o no eras nadie al fin y al cabo. Y yo me sentía así y yo hice parte de ese círculo vicioso. Voy a esto y no es que las circunstancias cambien. Francamente, creo que permanecí por mucho tiempo igual, por mucho tiempo igual. Pero ahora yo sí sentía en mi conciencia algo que me decía, esto no está del todo bien. Era la primera vez que me explicaban lo que era la castidad. Era la primera vez que me explicaban que Jesús vivía dentro de mí y que yo soy el templo del Espíritu Santo. Era la primera vez que me explicaban todo eso desde una voz de un joven. Y eso lo cambió todo porque es que la fe yo la aprendí desde mi abuela, desde mis profesoras de religión, desde mis papás, desde otras personas. Pero cuando un joven le habla a un joven, ahí como que se abre el oído como efetá, ¿no? Se te abren los oídos y empiezas a escuchar. Voy a este retiro, todo, y luego me abren efetá aquí en Colombia. Eh, Soy muy amiga de las personas que abren EFETA aquí en Colombia y me invitan al segundo retiro de EFETA aquí en Colombia. Desde ese día amo EFETA, es y siempre será como ese lugar en donde crecí, en donde me formé y en donde verdaderamente renuncié al mundo y me di cuenta que soy una navegante en el mundo, que pertenezco al cielo. EFETA cambió mi existencia, o sea, es ese lugar seguro, es ese lugar como en donde tú sientes que puedes hablar de cualquier cosa y que igual la gente te va a amar. Voy a ese primer retiro y en ese primer retiro, en oración, empiezo a tener una relación muy íntima con Dios, desde los dones, desde la oración, desde sentirlo como mi verdadero padre y un padre que me ama y un padre que me da dignidad y me da ese título de hija muy amada de Dios. Empiezan a abrirse muchas heridas y esto es muy normal cuando empiezas un proceso de fe y es que empiecen a llegar como pensamientos y recuerdos de heridas que fueron pasando en tu existencia. Se abrieron muchas y gracias a Dios estaba de verdad con una comunidad que me sostenió, que me sostuvo siempre, con una psicóloga que también me sostuvo, con un proceso que realmente me sostuvo y que me llevaba a Dios. Entonces, eso fue como mi transformación y el encontrarme conmigo. Entonces, volvemos al cuento. Estaba pues el navegante súper feliz, ya un poco más tranquilo con la idea de seguir navegando en lugares como más exóticos y es la primera vez que se va al mar. Y en el mar sucede algo terrible y, y se cae y se rompe una parte de su barco. Obviamente el navegante estaba supremamente perdido y distante. Y esto lo cuento ya para mi vida, en el sentido en el que yo ya tenía a Dios. Yo ya me sentía digna. Yo ya empecé a renunciar a muchas cosas. Yo ya empecé a perfeccionarme, a querer ser santa. Y llega la soberbia. Empiezo a tener liderazgos en FTA, empiezo a empezar a ser líder y una líder para el mundo al fin y al cabo.
empiezo a planear actividades, empiezo a dar charlas, empiezo a estudiar, empiezo a mostrarme como líder y eso trajo mucha soberbia a mi vida y mucha distancia frente al otro. Y hay algo que a mí me apasiona de la Madre Teresa de Calcuta y es que decían los que la conocieron que su mirada era tan profunda, pero tan profunda, que sentían que nadie más estaba mirándolos. Y para mí esa fue mi primer caída, el darme cuenta que estaba tan rota. O sea, que había tantas heridas del pasado, tantos temas sexuales que no estaban bien, tantos temas que uno piensa que es cualquier bobada, ¿no? Pero no, no es cualquier bobada. Hay heridas que llegan a tu corazón y que tú las tienes que sanar, que las tienes que exteriorizar, que las tienes que llevar a donde un psicólogo, ojalá católico, que las tienes que llevar a donde un sacerdote, a donde un guía espiritual. Y para mí eso fue, y es Efetá, el, el lugar en donde por fin pude encontrar quién era Alejandra detrás de todas esas máscaras y quitarme todo ese maquillaje y darme cuenta, sí hay alguien atrás y hay alguien que tiene cosas buenas y que tiene cosas malas, que quiere aprender, que quiere luchar, que quiere soñar, que tiene mil debilidades que seguir sanando. Eh, Pasa esto, llego a 11 y aquí en Colombia es súper importante como el último año. Yo creo que eso pasa como en muchos lugares del mundo. Y es que uno llega a su último año y es la más grande fiesta, es los eventos del siglo, es tu prom, entonces tu vestido, es decidir qué vas a estudiar, a qué universidad te vas a ir, si tienes, gracias a Dios, la posibilidad de estudiar, pues qué carrera, qué te gusta, qué no te gusta. Digamos que al fin y al cabo, tu propósito de vida. Y es una decisión supremamente difícil. Yo en ese momento era líder de FETA, de una parroquia aquí en Bogotá. Me lancé de personera. No sé si eso también esté en diferentes partes del mundo, pero básicamente es como una vocera que ayuda a que los estudiantes sean defendidos, se defiendan sus derechos y se logren, digamos que, proyectos grandes. Entonces yo me sentía de verdad que en el límite. A mí me preguntaban en ese momento, Alejandra, ¿qué pasa si tú te mueres mañana? Y yo decía, me voy al cielo. O sea, es que ya me lo gané. O sea, yo ya creo, yo ya estoy en FETA, yo soy una buena hija, una buena hermana, una buena líder, una buena nieta, una buena todo. O sea, yo soy perfecta. Soberbia, completamente soberbia. Eh, Le causé muchas heridas a mi hermana. No tenía tiempo para sentarme en la mesa con mis papás porque o era, tengo que hablar algo de FETA, tengo que hablar algo de mis proyectos como personera. Mi abuela me llamaba y ni siquiera le contestaba, yo no tenía tiempo para contestar una llamada. Y eso nos pasa en la vida, creemos que no tenemos tiempo para nada y sobre todo para lo más importante. Y si yo estaba mostrando a Dios, algo no estaba bien, algo no estaba bien en mi corazón. Y yo me sentía muy perfecta, o sea, como se dan cuenta hasta ahora, pues no había llegado la prueba grande a mi vida, o sea, obviamente sí máscaras, obviamente muchas heridas, obviamente muchas cositas, pero nada muy grande, o sea, nada muy terrible. Eh, bueno, volvemos al cuento. El navegante decide que, pues obviamente, o sea, la barca seguía sirviendo, o sea, seguía sirviendo, todavía se mantenía, pero ya no podía ir a océano, o sea, no, ya le tocaba como lagos, ríos, algo más tranquilo. Y justo estaba en un río y una piedra lo chocó y rompió la otra parte de su barco y quedó una barquita. Y esta es como la segunda gran prueba de mi vida. y, y ha sido, y es pues yo creo que lo más duro y difícil que hemos tenido que vivir como familia, pero también la razón por la cual pues soy lo que soy. En 11, en todo este contexto que ya les conté, llego un día, me despierto, un día normal,
un día en donde iba a presentar incluso 2 días después mi proyecto de grado de por qué creer y crear en Colombia. Yo amaba mi país, bueno, amo. En ese momento fue difícil amarlo. Eh, Muy segura, muy, muy perfecta, muy santa, cuando lo único que había era una máscara muy grande de soberbia. Me levanto y llegan unos policías a mi casa. Le pregunto a mi mamá qué pasó. Mi papá estaba en un viaje de trabajo y nos dice a mi hermana y a mí, váyanse al colegio tranquilas, por la tarde hablamos. Y me monté en el bus y busqué el nombre de mi papá. Y no era nada bueno. Yo no entendía lo que decía como las noticias, pero no era, al fin y al cabo, un hombre bueno, era un criminal. Eh, Desde ese día mi papá dura escondido más o menos 6 meses. Empieza un proceso penal en su contra. Y, y la última conversación que yo tuve con mi papá en ese momento fue, papi, estoy muy cansada, ¿me puedes dar el número de la masajista? Sí, mi vida, ya te lo mando. Ni siquiera le respondí que lo amaba. Yo estaba muy cansada por cosas del mundo y no por lo que verdaderamente importa. Y obviamente, ¿quién va a pensar que eso va a pasar, no? Que tu papá de un día a otro se va a tener que esconder porque tiene un proceso penal, que tu papá le va a dar una enfermedad, que tu papá va a fallecer, que tu papá va a ser X o Y. Todos creemos y tenemos como por sentado que todo está listo en nuestra vida, que nuestra familia siempre va a estar bien, que nuestra casa siempre va a estar bien, que todo va a estar bien. Y no es cierto. La prueba puede llegar en cualquier momento. Y si no estás preparado, te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir por no haberle dicho a otro te amo, por haberle dado un abrazo, por haber estado en esa comida, por haber contestado esa llamada. Y si hoy estás en una pelea con tus papás, estás en una situación difícil con alguien de tu familia, yo te digo, aprovéchalos. No sabes cuándo van a faltar, no sabes cuándo no van a estar, no sabes cuándo van a vivir una situación difícil y tú vas a tener que cargar con esa situación. Mi papá duró 6 meses escondido y como les dije, yo siempre he sido una niña muy consentida y esa Navidad pues no pedí ningún otro regalo más que estar los cuatro juntos, más que estar de verdad los cuatro juntos. eh, Pasó, pudimos estar una Navidad juntos. Fue una Navidad demasiado especial porque Jesús era quien estaba en el medio. Y ahorita estamos aquí eh, al fin y al cabo, preparándonos para la llegada de Jesús. Y lo que yo te puedo decir es, ojalá verdaderamente entendamos que es Jesús quien vuelve a nacer. Y si tú te permites, vas a poder volver a nacer con Él. El 26 de diciembre, después de que pasó Navidad, todo, mi mamá, mi papá y yo fuimos a misa. Bajamos a misa en el lugar en el que mi papá estaba escondido y cuando entramos a la iglesia llegaron unos policías y le dijeron a mi papá, acompáñenos. Yo sentí mucha impotencia, mucha rabia. O sea, Jesús, estamos en tu casa. ¿Por qué lo vienen a buscar aquí? Desde ese día mi papá entra en la cárcel. Es una situación muy difícil. Y seguramente van a verlo muchas personas que tienen familiares en la cárcel. Y lo que yo les puedo decir es, no están solos. Jesús no los ha abandonado. Jesús está en ese preso. Jesús está en esa persona que comete un error. Jesús está en esa persona que está viviendo una injusticia. Jesús está en esa persona.
Y pues mi papá fue esa persona. Entonces para mí 11 fue muy difícil porque fue darme cuenta de la realidad de Alejandra viviendo una cruz y el retarme a mí si yo era capaz de cargar esa cruz, si yo quería, aún viviendo una prueba, seguir el camino de Jesús, seguir tan ocupada en cosas de Dios y voltear la mirada y darte cuenta de, es que las cosas de Dios empiezan por tu casa, empiezan por la familia, empiezan por tu corazón, empiezan por lo que tú haces bien para el otro, empiezan por lo que tú eres como persona. Y, y yo creo que eso pues transformó mi historia, transformó mi vida y me mostró cómo Jesús siempre te está cargando en cualquier prueba. Él está ahí, presente, cargándote, sosteniéndote. Y eso fue lo que pasó en los años que mi papá estuvo en la cárcel. Eh, en 11, imagínense, después de que pasa todo esto, 2 días después de que llegan los policías a mi casa, a hablar de por qué creer y crear en Colombia. Porque yo amo, en ese momento me costaba, pero amo a mi país profundamente y yo decía, es que hay que creer aquí, o sea, ¿por qué la gente se va a estudiar a otro lugar y no estudian aquí en Colombia, sino que se van? Por eso el país está como está, por eso yo no sé qué. Yo decía, yo amo a Colombia, yo quiero transformar a Colombia y creo en su paz y creo en todo eso. Entonces era un discurso pues que en ese momento costaba mucho decir. Y así es Dios. Él te permite vivir una prueba para ver qué tan fuerte verdaderamente eres, qué tan cierto es que lo sigues. Deja todo y sígueme. ¿Eres capaz de hablar de tu país cuando está pasando una injusticia? ¿Eres capaz de cargar con tu mamá, de cargar con tu hermana cuando has estado en otras cosas? ¿Eres capaz de hablar de Dios cuando no estás sintiéndolo? ¿Cuando no lo estás viendo? ¿Cuando sientes que es el culpable de todo lo que te está pasando? Esa es la fe. Y es que te transformes, te metas en la idea de que él no es el culpable de todo lo que te está pasando. Él antes está sufriendo contigo. Si a ti te violaron, a él también. Si están secuestrando a alguien, él está secuestrado en este momento. Si alguien está en la cárcel, él está en la cárcel con esa persona. Jesús no solamente estuvo presente en los momentos difíciles, Jesús vivió esos momentos difíciles contigo. Eh, Pasa todo esto y, y pues ahí sí se destruye como esa vasija, eso que había creado y que habíamos creado juntos con muchas imperfecciones, muchas imperfecciones. Y yo creo que ahí sí se construye pues una nueva Alejandra. Eh, Se transforma mi vida, se transforma todo. Ir a una cárcel no es fácil. Tomo la decisión de estudiar derecho. Y a pesar de que obviamente era como una decisión previa a que pasara todo esto, era entre derecho y psicología. Y, y yo decía, pues, ¿para qué estudiar derecho si hay injusticias aquí? O sea, ¿qué sentido tiene? Y, y Dios es tan grande que precisamente es esa cruz lo que le da sentido al propósito de tu vida. Empiezo a estudiar derecho y me empiezo pues a ir por la rama del derecho penal. Eh, y le empiezo a encontrar sentido al proceso de mi papá, le empiezo a encontrar sentido y misericordia a las personas que visitábamos en la cárcel. Ahora los amigos de mi papá era el peor narcotraficante después de Pablo Escobar, era X persona, el que se robó yo no sé qué, el que hizo yo no sé qué, y te das cuenta que son seres humanos, que también tienen familia, que también son personas con un corazón, que también son personas que sienten, que lloran, que aman. Sí, pudieron haber cometido un error, pero ¿quién eres tú para juzgar? ¿Quién eres tú para decir, maten a todos los violadores? ¿Acaso conoces la historia? ¿Acaso conoces la razón? ¿Acaso conoces por qué?
El único que puede juzgar es Dios, no nosotros. Y eso pues me ha hecho una mejor profesional, eso me ha hecho una mejor hija, eso me ha hecho una mejor persona al fin y al cabo. Porque ya pues obviamente veo a cada una de las personas privadas de su libertad como a mi papá. Eh, Pasa todo esto, tengo mi primer novio durante todo esto. Y este primer novio me falla. Yo le digo, yo ya estaba muy clara y muy firme con mis decisiones, yo quiero vivir una relación en castidad, yo quiero X, Y, la primera persona que presento a mi casa, a mis amigos, que le abro, digamos que toda la puerta de mi corazón. Y aquí, ojo, cuando tú tomas una decisión de vida, de tu fe, la tomas por ti. Tú no puedes tomar la decisión por el otro. No puedes tomar la decisión por el otro. Y lo que hizo mi exnovio fue tomar la decisión por mí. Listo, vamos a vivir la castidad juntos, vamos a hacer esto juntos, lo máximo, creo en eso, perfecto. Pero él lo hizo por mí, él no lo hizo por él. Y cuando tú no entiendes algo y no tomas una determinación por ti, pues no recibes la gracia. Es que la tienes que pedir. Y pues obviamente no hubo gracia en nuestra relación. Siempre que había, digamos que una oportunidad, caíamos. Y, y digamos que no quiero entrar como en los límites de lo que uno cae, porque para cada persona es diferente. Y lo importante de todo esto es que te vuelvas a levantar. Y yo me levantaba con mucha vergüenza, con mucha vergüenza. Y, y claro, para mí este tema era esencial en mi proceso de amar, en mi proceso de seguir, porque yo quería una relación como la de mis abuelos que les conté al principio. Y yo anhelaba una persona como mi abuelo, que tuviera las características de mi abuelo, pues que al fin y al cabo eran muy parecidas a las de San José. Me destruyo, casi que peor que la situación de mi papá. Ya hoy en día, pues como que hay situaciones que en cada testimonio uno lo hacen sentir más o sentir menos. Y hoy estoy como relajada con el tema, pero eh, al fin y al cabo, él me falla, yo siento mucha rabia, cuestiono mucho a Dios y al fin y al cabo me destruyo y empiezo a vivir una vida que no quería vivir. Empiezo, aquí le llaman cangrejear. Entonces es como cuando tú estás ya terminada con tu novio y él te sigue hablando y tú le sigues respondiendo. Y yo le pedí a Dios, Dios, por favor, si no es lo que tú quieres para mí, quítalo de mi vida, pero tienes todas las fotos guardadas. Dios, por favor, si no es para mí, por favor, muéstrame una señal, pero lees las conversaciones de años y sigues guardando y leyendo las conversaciones. Señor, por favor, si no es para mí, muéstramelo, mándame una señal, por favor. Pero la primera oportunidad que te tomas un trago, recibes la llamada de él con todo el cariño. No esperes que Dios haga cuando tú no haces ni el 1%. Y eso fue lo que a mí me pasó durante un año. Cangrejeé. Cuesta, cuesta, y seguramente habrá gente que lo escuchará y dirá como, uy, no, yo no, yo soy eso, pero no, Dios, si me mando esa persona que me falló, que te puso los cachos, que te trata mal, que te pega, que no, no, hay un límite, y por eso es que existe la anulación matrimonial para ciertas circunstancias. No tienes que soportar todo. Y Dios no te va a mandar una persona que te trate así. Eh, y para mí fue un año de aprendizaje. Mi mejor amiga es monja, bueno, es religiosa, es fraterna y en ese momento, y ahora sigue viviendo en Perú, es mi madrina también, Mache. Entonces Mache fue la que me presentó a este exnovio. Y ella yo siento que sentía una carga horrible de haberme presentado a él y pues de verme a mí sufriendo tanto. Eh, y nada, resulta al fin y al cabo que, que Mache me dice, vente a Perú, vente a un campamento para niños, a mí me encantan los niños, me encanta trabajar con niños. Mache fue presidenta del Consejo Estudiantil cuando yo fui personera, creamos un campamento para niños en el colegio que aún lo siguen haciendo.
Hay muchas cosas que Dios ha permitido gracias a una persona pues que se deja llevar por Él, pero tienes que tener mucho cuidado en cómo te estás dejando llevar por Él, porque lo primero es lo primero, tu amor a Dios, tu amor a ti mismo, tu amor a los que están más próximos a ti. Y yo siempre me he preocupado mucho más como por la gente que está afuera. Y me he olvidado de mí y me he olvidado de los que están más cerca. Bueno, pasa todo esto. Mache me invita al campamento de verano en Perú. Voy. Y en este campamento tenía que cuidar a 10 niños. Eran más o menos 450 niños los que estaban viviendo el campamento. 10 niños de casi de 5 a 8 años, más o menos. Y estos niños, pues yo los tenía que cuidar, bañarlos, acostarlos, de todo. Y era un campamento, pues, católico. Entonces había santísimo, todo. En una discusión con la otra dirigente, un niño le pega una patada. Y ella dice, me voy, te quedas sola con ellos, no me los aguanto, chao. Entonces yo lo senté al niño, lo llevé al Santísimo y le dije, pues, ¿qué te pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué le pegaste? Y me dijo, no, Miss, es que yo no soporto las injusticias porque mi papá está en la cárcel y yo no quiero ver una injusticia más. Qué lección tan grande. 450 niños. Y justo a mí me tocó cuidar al niño que estaba viviendo mi misma circunstancia, mi misma cruz. Y desde ese momento fue un bálsamo, fue como una respuesta, fue como sé como niña, ora como niña, ama como niña. Obviamente le dije que no le podía pegar a las personas y demás, pero este niño se iba a rezar todas las mañanas por su papá y confiaba que su papá iba a estar esa Navidad con él. Qué difícil, qué difícil es ver en otro tu cruz. Y yo creo que esto es el rosario de las 11 p.m. Ver en otro tu cruz, ver en otro lo que tú estás sintiendo, lo que tú has vivido, lo que tú de pronto ni siquiera te has pensado y lo piensas cuando lo ves. Y eso fue lo que me pasó con este niño, fue ver un reflejo y sentir como hay cosas que estoy haciendo mal en mi cruz. Y lo que más mal estaba haciendo era esta cosa, pues con la relación con mi exnovio. Entonces, voy a algo que aquí en Colombia se llama FACMIS, es una fundación de personas que viven de la divina providencia, o sea que no trabajan como que reciben un sueldo, sino que trabajan para Dios. Eh, y ahí me contaron, ven, ¿por qué no le empiezas a hacer cartas a tu esposo? Yo, cartas a mi esposo. Sí, además le puedes pedir a Dios con características lo que tú quieres que sea tu esposo. Y yo, esta gente está loca. Pero en todo caso yo estaba tan herida y tan perdida que lo hice. O sea, fuera de la situación de mi papá, pues que ya es otra cosa. Mis máscaras. El caer todo lo que estaba mal en mi vida. Y ahora lo de mi exnovio. Yo decía, Dios mío, pues, ¿cómo confío? O sea, ¿cómo que va a escribir y tú vas a estar ahí? Y, y al fin y al cabo, fue Dios diciéndome, ¿por qué no confías en mí? O sea, ¿qué es lo que te cuesta tanto que no confías en mí? Hice la carta en el campamento después de varios meses de que me lo dijeran. Lo hice con mucha confianza. Lo hice al frente del Santísimo, lo hice en oración y desde antes se había empezado las cartas a mi esposo y le contaba toda la rabia que sentía con mi exnovio, le contaba mil cosas. O sea, le contaba del día a día, de lo que sentía, de lo que no sentía, de lo que me gustaba, de lo que no me gustaba, de lo que veía en mí, de lo que eran mis máscaras, de lo que era quitarme mis máscaras, de la situación de mi papá, todo. Y, y entonces escribió esta carta en Perú, en este campamento de verano, después de que Dios me mandara este niño que, pues, que transformó mi vida. Fue ese ángel, fue ese ángel que dio la buena noticia. A María me la estaba dando a mí y era confía. Escribí la carta y puse, quiero un hombre con cejas pobladas, quiero un hombre con ojos y mirada profunda, quiero
Quiero que no sea como tan flaquito, me gustan como más acuerpados. Eh, quiero que te ame más a ti que a mí y quiero que viva la castidad conmigo, por él. Llegué una semana después, obviamente corté con muchas cosas, o sea, esto no es como Papá Noel le pedimos a Dios lo que sea y él no responde, no, esto es verdaderamente Dios diciéndote a ti que tanto confías en mí, que tanto quieres ser sanado, que tanto quieres que pase el milagro en tu vida. Y, y para mí la respuesta fue todo, todo. O sea, en ese momento fue una entrega total. Entonces ya Jesús y lo que les conté hace mucho tiempo de vamos a una fiesta, nos damos besos con cualquiera para poder contar el chisme, vamos a una fiesta, nos emborrachamos, vamos a una fiesta, hacemos todo esto, pues Dios me está diciendo, hay que quitar eso de raíz. O sea, si tú quieres tu San José, no va a llegar a una fiesta con el primer man que te das un beso. Si tú quieres un verdadero San José, no va a llegar vistiéndote de esa forma. Si tú quieres un verdadero San José, no va a llegar tú hablando de esa forma. Si tú quieres un verdadero San José, no lo vas a encontrar en una rumba. Bueno, habrán casos, pero, ¿sabes? O sea, lo vas a encontrar en un contexto de tu corazón, al fin y al cabo. Y empecé a purificar y a sanar mi corazón y a tomar decisiones radicales frente a lo que quería de mi vida. Y una semana después voy a una fiesta con mis mejores amigos eh, y, y veo a Andrés. Y yo ya conocí a Andrés. Y, y lo veo y le digo a mi mejor amiga, amiga, churrísimo, ¿no? Como muy lindo. Y me dice, ¿qué? O sea, lo conocemos desde hace rato, o sea, o yo no, y yo, me encanta. Y yo llevaba un año viendo a todos los hombres feos, viendo a todos los hombres como que sin interés, porque yo estaba amarrada y casi que encadenada a un pecado. Andrés, ese día me pide un beso, ¿no? O sea, como que bailamos, todo, hablamos, y habían sucedido dos circunstancias antes. Me falta algo de contexto para contarles. FTA, todo, pero a los 15 años yo voy a la JMJ de Río, 2013. Y en esa JMJ es mi verdadero encuentro con Dios, o sea, es el momento en donde seguramente lo han escuchado muchas veces o algunos lo han vivido, y es, llega al Santísimo y en ese momento en Río era en la playa, o sea, era un espectáculo. Después de una fiesta impresionante, sana, con jóvenes, con música de Dios, llega el Santísimo, llega el Papa y hay absoluto silencio. Solo se escuchaban las olas del mar. Y para mí eso fue ya, te sigo a donde tú me digas. Y para mí la jornada ha sido como esos espacios de vida en donde Dios me ha pedido quitarme algo para algo mejor. Como ese dibujo de Jesús pidiéndole su osito a la niña y teniendo un oso gigante atrás, pero la niña no tiene ni idea que le van a dar ese oso, así. En ese momento, en esa JMJ 2013, yo siento que mi renuncia fue, al fin y al cabo, eh, reconocerlo a él, amarme a mí, empezar a amarme por lo que era, empezar a mirarme con ojos de amor. Yo no puedo, o sea, no me gustaba verme al espejo, no me gustaba verme al espejo. Y después de esa JMJ hubo mucho amor propio en mí, porque lo empecé a amar a él. Luego, en la JMJ de Cracovia, eh, después de todo este contexto de mi papá, todo, ahí mi papá estaba ya en la cárcel, Jesús me dice, tú quieres amigos en Dios. Y yo ya estaba buscando amigos en Dios. Y en esa JMJ me regaló a mis mejores amigos en Dios. Y ellos son mucho más importantes que cualquier amigo de la vida. O sea, hay gente que te conoce desde chiquito, todo, pero un amigo en Dios verdaderamente es una bendición, verdaderamente es un tesoro.
y ahí conocí a mis mejores amigos. Y mis mejores amigos, pues unos de ellos son familia, todos. Entonces un montón de primos. Y todo ese montón de primos, pues iban a EFETA, nos veíamos, todo. Y ahí conozco a Andrés, él era uno de los primos. Entonces ya nos conocíamos, ya Andrés conocía mi testimonio, ya Andrés conocía la situación en mi casa. Para mí era muy difícil empezar una conversación, pues como con cualquier persona, y que me preguntaran, ¿y qué hacen tus papás? O sea, ¿cómo te explico qué hace mi papá? ¿Qué hace mi mamá? Entré a una entrevista una vez y me preguntaron, ¿qué hacen tus papás? Y me salí, y me salí. Eh, no era fácil la situación en la que estaba viviendo, pero Dios hace todo bien para los que le aman. Y yo le estaba amando muchísimo. Yo había renunciado a muchas cosas. Yo estaba cargando mi cruz con fortaleza. Obviamente había muchas cosas que mejorar, pero yo confiaba plenamente en Él. Y por eso pasó este milagro. Y es que ese día reconocí a mi esposo y reconocí a la persona que había escrito en esa carta. Y es, o sea, por qué nos cuesta tanto confiar en Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto creer que Él puede hacerlo todo? ¿Por qué nos cuesta tanto creer que Él te conoce, te ama, sabe lo que tú quieres, sabe perfectamente lo que necesitas? Eh, un mes después de que pasó esta fiesta y que yo lo viera y dijera como, Dios mío, es lo que escribe en la carta, no puede ser, no puede ser que Dios como que hable y responda tan rápido. O sea, ¿cómo puede pasar un milagro tan rápido? Y sí pasó, sí pasó. Eh, un mes después hablo con Andrés porque obviamente yo sabía que las cosas físicas pues sí las cumplía, pero el que amara más a Dios que a mí, el que quisiera vivir la castidad conmigo, pues no lo conocía. Me senté con él a comer un helado y yo tenía muchos nervios porque yo ya me sentía como con mi milagro cumplido, pero pues si eso no valía, pues no, o sea, yo no iba a abrir una puerta que ya no quería abrir, que ya no estaba dispuesta como a vivir más. Y cuando le digo a Andrés esto, él, él me responde, mira, llevo 2 años eh, conociendo un poquito de la castidad, me llama la atención, quiero conocer más, quiero abrirme a la posibilidad de vivir una relación en Dios, quiero abrirme a la posibilidad pues, de tener una relación contigo. Y al fin y al cabo, pues como tú me la estás pidiendo y como yo la quiero vivir también, y como Dios me ha preparado para vivirla, por Él, por Él. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia cuando alguien hace las cosas en su corazón por sí y cuando Dios está en el medio? Nuestra primera cita fue en un santísimo, en una vigilia. Y ahí nos cogimos de la mano, ¿no? Y uno ese tipo de cosas como que las empieza a perder porque pues ya si te das un beso desde la primera noche, pues ya darse la mano, pues, ¿qué importa? Y para mí todos esos detalles empezaron a tener mucho sentido, mucho sentido. Muy puros, muy santos, muy purificados. Y sobre todo muy sanos. O sea, me sanaban. Cada vez que pasaba algo así, me sanaba. Eh, nos dimos la mano y sentimos el fuego del Espíritu Santo. Sentimos un calor impresionante en una casa que estaba haciendo un frío terrible. Así empezó mi relación. En esa relación fueron 4 años de relación. 4 años en los que pasaron muchas cosas. 4 años en los que Andrés visitó a mi papá en la cárcel. 4 años en los que Andrés me sanó de muchas heridas que tenía. 4 años en los que me di cuenta de todas las heridas que habían pasado en mi corazón. 4 años en los que me permití reconstruir mi corazón con una relación que me llevaba a Dios y que me lleva a Dios. Yo le decía a Andrés, vida, mira, yo quiero casarme, pues, y que mi papá me lleve al altar. Y Andrés decía, yo quiero que mi papá esté en ese momento. El papá de Andrés sufrió cáncer. Mi papá sale
de la cárcel, el papá de Andrés empieza a bajarse y a quedar un poquito, pues, peor día tras día. Eh, Cuando a mi papá sale las cosas no eran lo que yo esperaba. Y a veces nos puede pasar esto y por eso lo digo, y es, a veces creemos que cuando pase esto, cuando llegue mi San José, cuando mi papá salga de la cárcel, cuando yo perdone a esta persona, cuando X o Y, ese día voy a ser feliz, ese día voy a tener una mejor relación, ese día voy a ser la mejor hija, la mejor hermana, ese día va a cambiar las cosas con X o Y. Pues no, pues no, pues no. Tú tienes que ser feliz hoy, con lo que tienes, con lo que no tienes. Jesús es la verdadera fuente de la verdadera felicidad, la que verdaderamente sacia. Aquí quería decirles algo que a mí me encanta esta cita y es: Dios hizo perfecto al hombre, pero este se ha complicado la vida. Eclesiastes 7. Y yo, creyendo en ese milagro, me compliqué muchísimo la vida porque mi papá llegó herido, llegó con traumas, llegó con una historia y con años en una cárcel. No fue fácil reconstruir un hogar, no fue fácil eh, que él volviera como a un ritmo de vida que ya no conocía. Por lo menos las cárceles en Colombia son feas, son feas, se vive de una forma terrible. Aquí hay huelgas de hambre cada semana, hay hacinamiento al 80 o al 100%. Es una situación muy difícil. Y mi papá tomó la decisión de que nosotros no lo visitáramos en las visitas de familia, sino que lo visitáramos a través de otros medios. Y eran medios, pues, al fin y al cabo, pues que no se podían. Entonces, lo visitábamos con Emaús cuando iba a la cárcel, lo visité a través de una fundación que después me cerraron las puertas, eh, lo visité a través de muchas cosas y fue muy difícil y a la vez muy sanador, y lo veo hoy así, porque al fin y al cabo yo lo saludaba como si fuese una persona privada de la libertad más. Eh, Mi papá sale de la cárcel y no es para nada sencillo reconstruir un hogar, pero a la vez es ver cómo Dios tenía todo planeado y tiene todo planeado para amarnos y para guiarnos, para mostrarnos cómo Él puede reconstruir algo, para mostrarnos cómo Él es el verdadero alfarero y Él puede hacer una obra nueva cada vez que nosotros queramos. El papá de Andrés fallece antes de que nosotros nos casáramos, pero él alcanza a decirle que me va a pedir matrimonio, que ya lo tenía pensado. Andrés y yo nos casamos el 10 de septiembre de 2022. Me pide matrimonio en febrero. Me dice una mentira, me dice que va a celebrar mi cumpleaños. Pues yo, creyendo que era mi cumpleaños, un poco exagerado, lleno de flores, de mis flores favoritas, todo muy especial. Y luego sale este letrero gigante de quiero casarme contigo. Y, y cuando eso salió, yo creo que fue Dios mismo diciéndome, yo también me quiero casar contigo, yo también quiero ser parte de tu hogar. Y así lo sentí por todo el tiempo que llevamos de relación. Terminó mi rol en FETA. En FETA aquí en Colombia la edad es hasta los 25 años. Yo ya cumplo 26, estaba en un rol un poco difícil en FETA, fui custodio de FETA, tenía un rol de liderazgo muy importante, muy difícil, muy desgastante. A la gente le daba miedo cada vez que llegábamos a un retiro, nos juzgaban, fue difícil. En todo caso, creo que también fue supremamente edificante para mi vida, pero fue desgastante. Fueron 4 años en donde dedicamos toda mi vida y todo mi tiempo a FETA. Y Dios me pide, pues ya, apartarme, o sea, soltar. Y para mí la verdad es que es fácil soltar porque, pues ya, siento que por mi historia ha sido fácil soltar. Lo solté, se lo entregamos a personas increíbles y creo que FETA es lo que es hoy en el mundo gracias a esas personas que hoy están dedicando su vida por completo a FETA.
su tiempo por completo. O sea, nosotros no recibimos una llamada de FETA al día, muchas, muchas, y aperturas y aperturas en todo el mundo. Yo tenía pendiente la apertura de Cuba y antes de irme en custodio yo dije, yo quiero estar en esa apertura de Cuba y gracias a Dios pudimos estar en esa apertura de Venezuela, de países difíciles y eso se ha logrado en EFETA y EFETA ha revolucionado el mundo definitivamente y ha revolucionado mi vida también. Dejo este rol y ya llevo más o menos 5 meses de casada. En esos 5 meses de casada, claro, pues uno tiene como un montón de ilusiones de lo que es estar casada, obviamente también frente a tu proceso de sexualidad, porque al fin y al cabo yo llego virgen al matrimonio, Andrés no era virgen, pero él pide esa segunda virginidad y Dios al fin y al cabo se la concede y digamos, llegamos muy, muy puros a nuestra noche de bodas y es darte cuenta de todos esos como expectativas, sueños que tú tienes en tu corazón y también desmentir muchas cosas, o sea, la noche de bodas no tiene que pasar algo. Y para nosotros fue en un momento muy especial, fue un momento muy especial, fue nuestra luna de miel, tuvimos la posibilidad de ir a Medjugorje y, y después digamos que tuve esa primera relación sexual y para mí eso fue casi que de verdad encontrar el cielo, encontrar cómo la cama matrimonial es el altar, como cada vez que tú estás haciendo eso está pasando lo mismo que pasó en la cruz. Cada vez que un esposo se entrega por completo a su esposa y cada vez que una esposa se entrega por completo a su esposo, es lo mismo que pasó en la cruz. Es Jesús quien se entrega por completo a su iglesia. Y vivir eso es, o sea, no hay mayor alegría. Pero también es cierto que pues hay muchas heridas que se empiezan a destapar, que tú de pronto no has sanado, que por tu historia de vida no has sanado. Y yo creo que para mí, pues definitivamente ha sido como mi personalidad, las cosas que no he sanado de todo lo que les he contado. Y volvemos a la última parte del cuento. Ya casi vamos acabando. Eh, bueno, el, el marinero ya pues tenía una barquita, o sea, ya solamente podía estar en un lago súper tranquilo en esa barquita y él se quedaba horas ahí súper tranquilo, él seguía feliz con su barquita. Y de repente llegó un trueno y rompió la última parte de la barca. Y para mí ha sido eso también encontrar en el matrimonio, el ver que tú puedes ver tu matrimonio como sanación o como una fuente de heridas. Y nosotros optamos por tener un proceso de sanación juntos, ayudarnos a los dos a llevarnos al cielo. Y eso ha sido, digamos, que este tiempo de matrimonio. Cuando dejé mi rol en FETA, con toda esta historia que les he contado, se dan cuenta que yo soy una persona que no se puede quedar quieta. Y no me puedo quedar quieta. Y yo le preguntaba a Dios, bueno, ya voy a dejar este rol de FETA que viene para mí. O sea, ¿qué quieres para mí? ¿Qué quieres para mi vida? ¿A qué voy a dedicar ahora el tiempo ya que FETA no está en mi vida? Cuando, cuando yo paso, digamos que por toda esta época de la situación de mi papá, por todos los liderazgos que tenía en 40 días por la vida en temas de aborto, como los conté en FETA, el tema del colegio, o sea, muchas cosas, yo publicaba muchas cosas en redes sociales y me sentí supremamente atacada. Y no solo atacada, sino abrumada con la realidad. O sea, como el ver que yo me paraba al frente de un centro de abortos a orar y que la gente me juzgara y me empezara a pelear y me empezara a decir mil cosas por redes. Yo no pude y seguramente era porque no era la obra de Dios en mí, sino mi propia obra. Y por eso dejé las redes sociales, cerré todo, odiaba las redes sociales. Y por otro lado, también, o sea, también como que yo sentía, pues, ¿qué quieres ahora Dios de mí? O sea, tiene que ser algo muy grande, muy importante, porque yo quiero dedicarte mi vida entera. Ya lo sentía en el tema laboral. Me gradué como abogada, me gradué como al final especialista en criminología y,
Y desde que me gradué de la universidad, de mi pregrado, eh, trabajo y sirvo en una fundación que se dedica a las cárceles, se dedica a dar segundas oportunidades. Y eso para mí ha sido supremamente edificante. O sea, para mí ese espacio laboral siempre ha sido como un espacio súper seguro porque me he encontrado a mí como Alejandra débil, sirviendo y siendo las manos de Jesús en el mundo. Entonces, para mí ese tema laboral siempre ha sido súper edificante y claro. Y Jesús cada vez más lo va moldeando y lo va creando. Hoy en día estoy estudiando una maestría en teología y precisamente la tesis la quiero hacer, aún no sé por qué línea me voy a ir. La primera opción es un poco más dirigida al proceso de paz en Colombia. Hoy en día también trabajo con reincorporados y personas que firmaron la paz, que antes estaban en un grupo que se llama las FARC, un grupo de guerrilla aquí en Colombia que hizo mucho daño. Trabajo con ellos, trabajo con reincorporados y ha sido pues estupendo el sentarte, el escucharlos, el ver la otra parte de la historia y al fin y al cabo ver sin juzgar, sino entregándote y dándote cuenta que ellos son tanto víctimas como cualquier otro. Pues el proceso que he llevado en las cárceles, que para mí ha sido edificante, dignificante, el ver y dar una oportunidad, pues es darme una oportunidad a mí, es ver a mi papá ahí, es abrazarlo como si fuera mi papá ahí. Pues esa labor profesional siempre ha estado como muy en orden, gracias a Dios. Pero pues el tema del servicio con Dios estaba en duda porque ya había entregado mi rol en FETA. Entonces voy a una conferencia de pastoral juvenil que la hacen en Cali y en esta conferencia llego y yo no conocía a Mariana Saldarriaga, que se las menciona al principio del testimonio, hija de la familia Nami, quienes apoyaron en todo el proceso de conversión de mi abuela. Y yo iba con una amiga y nos queríamos pues estar en la habitación juntas y llego a mi habitación, ya las habitaciones estaban escogidas y Mariana estaba en esa habitación. No nos conocíamos y yo había escuchado su testimonio, precisamente el Rosario a las 11 p.m., mi abuela me lo había mandado y me dijo, escúchalo, es Mariana, mírala. Y para mí eso fue pues una sorpresa y al final un milagro también, el ver cómo Dios va uniendo las piezas que quiere unir en el tiempo que Él las quiere unir. Si Mariana y yo nos hubiéramos conocido antes, yo estaba tan ocupado con EFETA que de pronto no hubiera recibido este llamado. Era en este momento cuando tenía que recibir este llamado. Y ahí empezamos a hablar un poco de las historias de nuestras abuelas, de las historias pues de Dios en nuestras vidas y cómo ella pues la Madre de la Divina Gracia y a mí este Sagrado Corazón que mi abuela lleva 26 años peregrinando con él, pues nos había cambiado la vida y había sido pues una parte de nuestra historia. Pero yo siempre lo veía como algo tan cotidiano que si se dan cuenta durante todo el testimonio, les hablé al principio y les hablo ahora. Hablamos de eso pues hablamos de lo importante que habían sido nuestros procesos de fe, nuestras abuelas. Eh, en esa conferencia yo le preguntaba a Dios, pues, ¿qué quieres de mí? O sea, ¿qué quieres de mí? Y llegamos a una actividad, a una charla en donde nos dijeron como, por favor, pues levanten la mano los que quieren aquí evangelizar jóvenes. Todo el mundo. Levanten la mano los que tienen redes sociales. Todo el mundo menos yo, o sea, todo el mundo. ¿Quiénes de aquí quieren evangelizar a los jóvenes verdaderamente? Todo el mundo. Pues es que los jóvenes están en las redes sociales. Muy fácil evangelizar a alguien que ya va a un retiro. Muy fácil evangelizar a alguien que incluso pues te va a ver a ti. Si ya te quiere ver a ti es porque ya empezó un proceso de fe hace años. Qué difícil es llegar a un joven que no cree en Dios. Qué difícil es llegar a un joven que verdaderamente está buscando respuestas. Y qué fácil es encontrarlas en las redes sociales. Y a mí eso me cacheteó, o sea, fue una cacheteada, o sea, fue como hecho mal este proceso de pastoral juvenil durante muchos años, casi que durante todos los años que estuve de custodio. Y fue una lección muy grande. Y fue Dios llamándome a volver a abrir las redes sociales.
pero esta vez para evangelizar. Y evangelizar desde lo que Él quería, no desde lo que yo quería, no para mostrarme a mí, sino para mostrarlo a Él. Y cuando llego a mi casa, esta es mi casa, bienvenidos, siempre aquí en Bogotá, llego a mi casa y Jesús estaba precisamente en este lugar. Llevamos ya 5 meses de casados. Les confieso, hoy en día el Sagrado Corazón tiene visitas hasta julio del próximo año. Llenas, llenas, o sea, una agenda llena. Y es un milagro que hoy esté aquí en este testimonio. Y no lo habíamos llevado a nuestra casa porque, como les dije, ya era un tema súper cotidiano. Mi abuela pues ya es una persona de edad y ya no tenía tantas visitas como lo había tenido, digamos, que en los primeros años de peregrinaciones. Ella ya lo sentía como algo ya muy familiar, muy de ella. Se sigue reuniendo todos los primeros viernes dedicados al Sagrado Corazón de Jesús con su grupo de oración, pero ya lo veía ya como algo más calmadito. Andrés, en ese momento, mi esposo, le pide que si podemos traer el Sagrado Corazón aquí a la casa. Mi abuela estaba en Medjugorje y yo estaba en Cali, en esta vivencia. Vengo aquí a mi casa, el Sagrado Corazón está en la casa y me desplomo, me quedo sin fuerzas. Siento que no me puedo sostener, o sea, literalmente lo vi y fue como que si me cayera a arrodillarme. Nunca, nunca en toda esta historia que les he contado había sentido esto. Nunca había sido una respuesta tan clara. Nunca había sido Jesús mismo hablándome a mi corazón y diciéndome aquí estoy. Siempre he estado sosteniendo a tu familia, siempre he estado sosteniendo a tu tío que tuvo este tumor, siempre he estado sosteniendo a tu papá que vivió esta circunstancia, siempre he estado sosteniendo a tu vida sexual, siempre he estado sosteniendo a tus máscaras, siempre te he estado sosteniendo. Y todo inició por por un hogar que buscó y busca ser santo, por un hogar que buscó tener al Sagrado Corazón en el medio, por un hogar que buscó tener al Sagrado Corazón en cualquier imagen en tu casa, por un hogar que busca ser parecido al Sagrado Corazón. Y ese es el verdadero testimonio. Y me entristece mucho que sea, o no mentira, no me entristece, es también muy bonito que sea también el final de este testimonio y el inicio de un nuevo testimonio y de una nueva vida. Desde ese día recibí el llamado de evangelizar a través del Sagrado Corazón de Jesús. Y ha pasado muy poco tiempo y ha sido gigante. O sea, cuando las cosas son de Dios, Él mueve todo. Tú solamente tienes que ser su medio. Tú solamente tienes que ser como su herramienta. Yo me he sentido como un apóstol. Me he sentido como un apóstol. Me he sentido como un apóstol porque vamos a las casas de la familia, mi abuela, mi esposo y yo. Entonces es un proceso de evangelización familiar. Y en ese proceso de evangelización familiar, los tres vamos a casas de familia que nos reciben, que nos buscan y que quieren recibir al Sagrado Corazón en su casa. Y en esos hogares oramos, lo presentamos, lo conocen y como lo conocen y lo aman, Él entra a sus vidas. No solamente en estos meses, sino mucho antes, esta imagen del Sagrado Corazón y pues el Sagrado Corazón mismo ha hecho muchos milagros a través de esas visitas. Secuestrados que salen, enfermedades que sanan, familias, matrimonios que vuelven. Y cómo pagarle a Dios. Qué indigna me siento de poder ver esos milagros que Él hace. Qué indigna me siento de llevar literalmente a Jesús a las casas de los hogares y que lo reciban con tanto amor, con tanto amor. Hay gente que le pone bombas, hay gente que lo recibe y que tiene un banquete y nosotros pedimos que no, por favor, que no tienen que darnos nada de comer ni nada de nada. El punto es Jesús. El punto es Jesús. Y es llevar a Jesús a los hogares y es llevar a que Jesús sea el centro de cada familia.
Porque si Él es el centro de cada familia, van a haber más vocaciones. Si Él es el centro de cada familia, van a haber más santos. Si Él es el centro de cada familia, tú mismo te vas a sanar. Tú mismo vas a encontrar las respuestas que buscas. Tú mismo vas a encontrarte a ti. Y esto ha sido el llamado más grande de mi vida. Y sobre todo porque es un proceso de evangelización con mi esposo y con mi abuela. Con la persona que me mostró y me enseñó la fe y con el que hoy me acompaña al cielo. Tenemos también, digamos que, un proceso de evangelización digital. Somos evangelizadores digitales. Y con mi abuela respondemos preguntas del diario vivir. Entonces se llama La abuela y la nieta, nos grabamos las dos juntas, mi abuela sigue siendo, es la misma abuela de los desfiles de monas, es la misma abuela que se casó con esa persona que parecía Tarzán, es la misma abuela que tuvo que vivir y sufrir una enfermedad de su hijo menor, es la misma abuela que tuvo que vivir y sufrir que su hijo mayor estuviera en la cárcel. Es la misma abuela que me acompañó en todo este proceso de fe. ¿Cómo pagarle a Dios? ¿Cómo pagarle a Dios? Y todo inició porque alguien buscó ser santo desde su familia. Y eso es lo que todos tenemos que buscar, ser santos desde nuestra vocación, desde lo que Dios nos ha llamado a hacer. Vocación, literal vocación. Vocación también al final profesional. Vocación al final de servicio a Dios. Y en estos tres espacios Dios me ha respondido y Dios ha sido bueno. No a pesar, sino gracias a las pruebas que he vivido. Y esta barca, que ya no era una barca, pues obviamente él estaba muy triste de perder su barca. Se convirtió en una cruz. Porque siempre nuestra barca es esa cruz. No quedó tan bien, pero normalmente esto queda como un circulito y es a través de ese pan vivo que Jesús se hace presente, que nos guía, que nos lleva a su sagrado corazón. Y como empecé el testimonio, les dije, vamos a ir un viaje hacia el sagrado corazón. Este es el verdadero viaje, la cruz. Este es el verdadero viaje, que a través de tus cruces tú vas a encontrar la respuesta, que es esta, es la cruz, es ese pan vivo. Jesús verdaderamente nos ama tanto que en el momento de su muerte lo dejó todo, hasta la última gota de sangre, y salió agua de su costado. Y su costado es su corazón, ese corazón que arde de amor por ti, que te quiere cumplir todos los deseos que tienes en tu alma, que te quiere acompañar en todo lo que estés viviendo en este momento. Pero hace falta seriedad, hace falta renuncias, hace falta creernos que merecemos esto, que merecemos ser felices, que merecemos amar, que merecemos tener un San José, que merecemos quitarnos nuestras máscaras, que merecemos ser mejores hermanos, que merecemos ser mejores esposas, que merecemos ser mejores hijos, que merecemos dejar de mirar a los presos con ojos de odio, sino más bien con ojos de misericordia. Y que hoy este testimonio para ti sea esa oportunidad de empezar a mirarte con los ojos de Dios, de empezar a mirar tu pasado con los ojos de Dios y dejar que el Sagrado Corazón entre a tu vida. Es una locura. Cuando el Sagrado Corazón entra en tu vida, va a poner todo en orden. Todo en orden. Su misericordia es infinita. A Él no le importa tu pecado, no tiene asco de tu pecado. Lo único que le importa es que confíes en Él. Por eso vamos a terminar este testimonio diciendo, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Les doy gracias por escucharme, por haberse quedado hasta este momento.
les pedimos que nos ayuden a todos los evangelizadores digitales a que nos sigan, a que les guste lo que hagamos, a que nos digan cuando no les gusta lo que hagamos. Yo hasta ahora estoy empezando y siento que es un reto, pero es un reto pues con el mejor profesor del mundo que es Jesús. Eh, no solamente estoy en este tipo de cosas, también digamos que en mis redes personales van a encontrar las otras cosas que gracias a Dios estamos haciendo, por ejemplo, mi esposo y yo con un curso de noviazgo que se llama Impulso, la comunidad que hemos creado, personas que estuvimos en EFETA y que sentíamos que nos hacía falta formación, que se llama Apóstoles, y pues el Sagrado Corazón Peregrino que aquí se los presento y que los está esperando y los ha amado desde toda la eternidad y se quiere quedar con ustedes y les grita, al menos tú ámame. Los invito a que lo conozcan, a que lo amen, a que se consagren a Él y a que se dejen moldear por eso que Él ha dejado para ustedes. Con Mari Saldarriaga hicimos una consagración, con Madre de la Divina Gracia, con Carolina Name, hicimos una consagración al Sagrado Corazón de Jesús. La pueden ver también, está en YouTube, en el canal de Madre de la Divina Gracia. Y, y ahí estamos, todos en la lucha, todos siguiendo a Jesús como apóstoles. Ojalá como apóstoles, que nos creamos que somos merecedores y que dejemos todo por Él. Gracias.